Hola, vamos a continuar con el ejemplo que habíamos dejado ayer. Les dije que habíamos definido el álgebra de las funciones que son holomorfas en un abierto y ese abierto contiene el disco a la cerradura del disco, ¿no? Entonces pues son funciones que tienen como una vecindad ahí más grande que el disco y son holomorfas. Entonces habíamos probado que es un espacio vectorial, que es un álgebra, que tiene la norma esta, pues es una norma para A. Bueno, entonces, pues, ¿qué onda con esta álgebra? Entonces, pues primero no es vana, no es completa. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden definir, sea h de z, la serie de potencias que es la suma de z a la n entre n factorial desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no? Esta serie, ¿dónde es holomorfa? ¿No? Entonces, ¿qué se hace en este caso cuando quiero ver que la función, donde hay una serie de potencias holomorfas? Pues tengo que calcular el radio de convergencia, y el radio de convergencia se calcula como el límite, ¿no?, de la raíz enésima de perdón, no es n factorial, si no, no me iba a salir, perdón, es n cuadrada, es de 1 entre n cuadrada cuando n tiende a infinito, pero esto es igual, ¿no?, al límite de 1 entre la raíz enésima de n cuadrada cuando n tiende a infinito, pero esto es igual a el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre la raíz enésima de n por n, ¿no? Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 entre la raíz enésima de n por 1 entre la raíz enésima de n, ¿no? Algo así. Entonces pues es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 entre la raíz enésima de n por el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre la raíz enésima de n. ¿Está bien? Y pues eso, ¿cuánto vale? Si ustedes se acuerdan, el límite de la raíz enésima de n, digamos el inverso que queremos, pues es igual al límite de e a la 1 entre n por el logaritmo natural de n, ¿no? Algo así, cuando n tiene infinito. Pero por L'Hopital, pues eso es igual al límite de 1 entre n cuando n tiene infinito. O sea, hacen como esta parte de acá arriba, la tratan como es continuo, pues el límite puede entrar, ¿no? Bueno, arriba, en e. Entonces, vamos a ponerle bien, logaritmo natural. Ay. Pero ese límite del logaritmo natural entre n es lo mismo que el límite de logaritmo natural de x entre x. Como ambos se van a infinito, entonces sería el límite de 1 entre x, porque la derivada de arriba es 1 entre x, la de abajo abajo es 1, esto es L'Hopital, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo se escriba, pero bueno, ahí está. Y esto es 0. Entonces, perdón, aquí es... Ay, aquí me equivoqué, es el límite cuando n tiende a infinito de e a la límite de 1 entre n cuando... perdón, otra vez. Espérame. Ahora es e a la límite de 1 entre n cuando n tiende a infinito, que esto es igual a e a la 0, que es igual a 1. Entonces lo que estamos viendo es que este límite de acá pues es 1. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que h de z tiene radio
de convergencia de radio de convergencia 1, es decir, H de Z no converge más allá del disco de radio 1. Está bien si este fuera el disco de radio 1, porque el radio de convergencia, acuérdense, pues es el dominio más grande, ¿no? El círculo más grande en donde adentro de ese círculo en el interior converge de manera uniforme en compactos. Entonces, H es, pues no sé cuándo lo puedo poner, converge uniformemente, no, estas sumas, ¿no? Entonces las sumas hasta M de Z a la N entre N cuadrada desde N igual a 1 desde N igual a 1 convergen uniformemente a H de Z en el disco cerrado, ¿está bien? Entonces, convergen en la norma del espacio, ¿no? Con la norma infinito, en este caso que le estamos dando al álgebra A, ¿no? Pero estos sí están en A, porque son polinomios, y los polinomios pues tienen dominio de convergencia, pues todo C, pero no está en A. Entonces, esta A con la norma infinito no es vana, ¿está bien? Entonces tenemos un ejemplo de una álgebra normada otra vez, ¿no? Que no es vana, ¿está bien? No es una álgebra de Banach. Es una álgebra muy usada luego en algunos ejemplos. ¿Y qué pasa con el espectro? Bueno, en general el espectro de cualquier elemento, pues de principio no se puede calcular, ahorita no sabemos, pero fíjense cómo se podría calcular, por ejemplo, cuánto vale Z, pues es el polinomio de identidad. ¿Cuánto vale el espectro de Z? ¿No? El espectro de Z, ¿quién es? Pues son los... Entonces el espectro de Z, pues ¿quién es? Son los lambdas en C. ¿Quién es la unidad acá? Es la función 1, otra vez, ¿no? Son los lambdas en C, tal que lambda menos Z no está en los invertibles. ¿Está bien? ¿Cuál es el inverso? Así se podría decir. El inverso de multiplicativo, sin pensar en si está en A o no. El inverso es, bueno, dado lambda menos Z. ¿Cuál es el inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo pues no es otra cosa, es 1 entre lambda menos Z. ¿Está bien? Porque si ustedes la multiplican como si fueran fracciones, pues como si fuera de la prepa, pues eso da 1, ¿no? Pero la pregunta es, ¿bajo qué condiciones de lambda bajo qué condiciones de lambda 1 entre lambda menos Z está en GDA o no está en GDA, ¿no? Que es lo mismo, nos resolvería el problema, ¿no? Bueno, si oyen que está lloviendo, es porque afortunadamente ya ahorita está lloviendo. Y así nos salvamos un poco del calor tremendo que estaba haciendo. Entonces, ¿bajo qué condiciones esto es un elemento en GDA? ¿Qué necesitamos? Cuando esta 1 entre lambda tiene es holomorfa más allá del disco, ¿no? O sea, si aquí está el disco, ¿no? El disco. ¿Cuándo yo puedo encontrar un dominio más grande, ¿no? Que sería como un dominio U. O sea, ¿cuándo existe, ¿no? Bueno, entonces, pues eso nada más. Esto se resuelve muy fácil cuando uno calcula la serie de Taylor. Fíjense.
¿Cuál es la expresión en series de potencias de esto? ¿Cómo se hace? Como si fuera en variable compleja. Bueno, para saber el radio de convergencia de esta función holomorfa, lo que tienen que hacer es hacer la cuenta que hacían en variable compleja. Abajo, factorizan el lambda, les va a quedar 1 entre z entre lambda, ¿no? Algo así. Entonces esto es como si fuera 1 entre lambda por 1 entre 1 menos r. Como si fuera la serie esta geométrica. 1 entre 1 menos r es igual a la suma de r a la n desde n igual a 0 hasta infinito, ¿no? Es la famosa serie geométrica. ¿Está bien? Entonces, esto lo puedo transformar. ¿Cuándo? Siempre y cuando. Esto se puede hacer siempre y cuando el módulo de z sea menor que lambda. O sea, dado un lambda, ¿sí? Voy a borrar estas de acá. Dado un lambda, ¿cuándo se puede encontrar? Fíjense, esperen. Entonces, dado un lambda, aquí está. Digamos, este es el disco de radio lambda. Módulo de lambda, ¿sí? Si z está acá, digamos que el módulo de z es menor que lambda, entonces módulo de z entre lambda es menor que 1, entonces esta serie converge por porque pues es una serie geométrica, ¿no? Entonces esto es igual a 1 entre lambda por la suma de 1 entre por es r, ¿no? Que sería z a la n entre lambda a la n desde n igual a 0 hasta infinito. Pues esto es igual a la suma de z a la n entre lambda a la n más 1 desde n igual a 0 hasta infinito. Entonces esta es su serie de Taylor. Siempre y cuando el módulo de z sea menor que lambda, entonces yo puedo decir que 1 entre lambda menos z se compone en esta serie de Taylor. Ahora lo que nos importa es su radioconvergencia, ¿no? Porque puede ser que el módulo de lambda sea más pequeño que el disco, o puede ser que el módulo de lambda sea más grande. Entonces las lambdas que nos van a servir son las lambdas que son más pequeñas que el disco. ¿Por qué más pequeñas que el disco? Porque si el radio de convergencia fuera más pequeño que el disco cerrado, entonces quiere decir que la serie de Taylor, esta que está acá, su convergencia no va más allá de un disco que está contenido en el mismo disco cerrado. Entonces no sirve, porque no es invertible. Necesitamos que sea una función holomorfa con un disco más grande. Bueno, entonces calculamos el radio de convergencia. Entonces es el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de aquí va a ser 1 entre módulo de lambda, o entre lambda, ¿no? ¿Cómo sería aquí? Sí, es que son módulos. Entre el módulo de lambda a la n más 1, que es igual, espérenme, que es igual al límite cuando n tiene infinito de 1 entre la raíz enésima de el módulo de lambda a la n más 1. Pero esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 entre, separan la raíz enésima, se va a cancelar con una potencia enésima de aquí abajo, entonces nos va a quedar nada más una, nos va a quedar módulo de lambda, porque se cancela la raíz enésima con la potencia n, por la raíz enésima de módulo de lambda. ¿Está bien? Entonces esto es 1 entre módulo de lambda. Espérenme. Entonces nos va a quedar que es 1 entre el módulo de lambda por el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre la raíz enésima del módulo de lambda. Pero ¿cuánto vale este último? Pues esto es 1 entre el módulo de lambda por, pues hay que checar, ¿no? Cuánto vale el límite de cuando n tiende a infinito.
pues esto es igual al límite de e a la 1 entre n por logaritmo natural del módulo de lambda, ¿no? Algo así, cuando n tiene infinito. Pero esto es e al límite cuando n tiene infinito de 1 entre n por el logaritmo del módulo de lambda, algo así. ¿Está bien? Y esto es e a la 0, que es 1. Entonces, pues este límite de acá es entre el módulo de lambda. Entonces, ¿cuál es el radio de convergencia? Entonces, recuerden que es el inverso. ¿Está bien? Entonces, el radio de convergencia de la serie de potencias es 1 entre este límite que es módulo de lambda. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que 1 entre lambda menos z, 1 entre lambda menos z tiene radio de convergencia lambda. ¿Está bien? Porque este límite salió 1 entre lambda, entonces el radio tiene que ser el inverso. Es un teorema de variable compleja que de seguro vieron. Es compleja 1. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces está pasando que aquí está el disco, supongamos. Vamos a hacerlo más grande para que se vea. Aquí está el disco cerrado, ¿no? Entonces este es el disco cerrado. Entonces, cuando módulo de lambda es mayor que 1, entonces la función 1 entre lambda es invertible en el álgebra que estamos considerando porque es holomorfa más grande que el disco. Y cuando el radio es menor o igual que 1, cuando el lambda, perdón, es menor o igual que 1, aquí no es este es el disco con su interior, ¿no? Entonces la función 1 entre lambda menos z no es invertible en a, ¿sí? O sea, le pongo acá 1 entre lambda menos z está en los invertibles en a si solo si módulo de lambda es mayor que 1. Entonces, ¿no? Porque este es el radio de convergencia, o sea, si fuera lambda menor o igual que 1, no puedes lambda menor o igual que 1. 1 entre lambda menos z ya no puede ser holomorfa más grande. Y nosotros necesitamos, según esto, que sea en un abierto más grande que contiene el disco. ¿Está bien? Es la definición del álgebra. Entonces, 1... perdón, aquí me equivoqué. Aquí no, aquí es A. ¿Está bien? Aquí es que esté en A. Es el inverso que esté en A. Entonces, traduciéndolo, la negación de esto sería lambda menos z no está en los invertibles en A. Si solo si módulo de lambda, pues la negación mayor o igual, mayor estricto es menor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es el espectro de z? Pues son los lambdas, tal que lambda menos z no está en GDA, entonces el espectro de z pues es igual a el disco cerrado. ¿Está bien? ¿Sí? Y salió compacto, ¿no? En este caso. Compacto. Es un ejemplo particular, porque pues no sabemos, esto calcula pues nada más el espectro para esa función, ¿no? Pero pues no sabemos para otro, por ejemplo, P entre Q, digo, una función f en A, ¿no? Lo único que sabemos que f es holomorfa en un abierto U con U abierto
tal que el disco cerrado está contenido, ¿no? Ya está ahí, ¿no? No sabemos qué onda con... ¿Qué pasaría con el espectro, ¿no? ¿Quién es el espectro de F? Pues son los lambda en C, tal que lambda menos F no es invertible, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? ¿Quién es? ¿No? La pregunta es, si ustedes lo consideran así, ¿quién es ese espectro? O sea, ¿cómo quedaría en términos de F ese espectro, ¿no? Bueno, por lo menos lo que sí sabemos, y eso no alcanza ahorita el video, pero en realidad lo que sí sabemos, o probaremos, o bueno, a lo mejor se los pongo de tarea, que esta álgebra, esta es Q, es una Q-álgebra. Acuérdense que es Q-álgebra, que sea que el conjunto de elementos invertibles es abierto. Eso ya me asegura, por un teorema que tampoco vamos a demostrar, entonces, por un resultado que no vamos a probar, cualquier espectro por lo menos ya sabríamos que este es compacto. ¿Sí? Es compacto, ¿sí? O sea, aunque no, tal vez de momento no podemos decir quién es. Bueno, habría que hacer la cuenta, a lo mejor sí sale quién es. Son los lambdas, ¿no? Que está aquí, porque a lo mejor, híjole, habría que escribir F como su descomposición en series de Taylor, y a lo mejor habría que calcular quién es la serie de Taylor de 1 entre lambda menos F, ¿no? O sea, es como todo un rollo, ¿no? O sea, ¿esto quién es, no? Este es a la n por z a la n alrededor del 0, o sea, cómo se escribe, y entonces calcular la serie, el radio de convergencia vía el límite que hicimos hace rato, donde pues estos ANs habría que buscarlos, ¿no? O sea, es como más complicado, se dan cuenta, es más trabajo, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué nos dice la teoría general? Este resultado que... Esto lo van a probar ustedes, a lo mejor lo dejamos de tarea, esto de acá. Entonces, por un resultado que no vamos a probar, por lo menos, en todas las Q-álgebras los espectros son compactos. Está bien. Aunque lo probamos para álgebras de Banach, también vale para álgebras Q, en los que el conjunto de elementos invertibles es abierto. Y la pregunta es, ya es a dónde vamos. Si yo puedo describir el espectro, aunque yo no lo conozca. O sea, si a lo mejor es muy complicado calcular el espectro de acá, existe una descripción alternativa de este espectro con F cualquier elemento, ¿no? Entonces, pues para allá vamos. Sí hay descripciones alternativas de los espectros, que no necesariamente tienen que ser explícitos, pero nos ayudan vía otras herramientas a decir quiénes son los espectros, ¿no? Se dan cuenta que pues a lo mejor puede ser complicado decir exactamente quién es. A lo mejor esto es todo un estudio, ¿no? De agarro una función f y calculo quién es su espectro. Por lo menos ya sé que la teoría general me va a decir que es compacto, pero no sabría bien cuál es exactamente el valor. Pero la pregunta es si existe una descripción, ¿no?, alternativa. Y si hay, entonces para allá vamos. Entonces, bueno, este es otro ejemplo que quería yo mostrarles, para que se dieran cuenta, pues más o menos cómo son estas cosas de calcular los espectros, de algunos ejemplos, que aunque las álgebras no sean Banach, pues tienen propiedades interesantes, que los ejemplos pues no solamente caen en teoría de operadores, sino pues la álgebra de Banach, pues uno puede estudiar pues funciones holomorfas, espacios de funciones holomorfas, espacios de funciones racionales, espacios de funciones continuas. O sea, la teoría de álgebras de Banach como teoría de estructura tiene mucha aplicación, digamos, cuando uno lo mete a casos concretos. También tiene sus preguntas, ¿no? Entonces, bueno, este es el último video de la semana.
yo creo que la siguiente semana, como son vacaciones de Semana Santa, y vamos a respetarlo porque así dijeron en el comunicado, entonces no va a haber, de todos modos no les iba a dar clases de videos en esa semana. Entonces, espero dejarles tarea mañana, el sábado, domingo. Les podría dejar la tarea para que la vayan pensando, para que nos vayamos poniendo de acuerdo en la evaluación a distancia y así podemos evaluar el siguiente periodo, que sería pues todos estos conceptos de álgebras de Banach. Entonces, bueno, pues vamos avanzando poco a poco, no es como quería yo que avanzáramos, esto pues a lo mejor en unas 2 semanas lo hubiéramos hecho, ya avanzamos 2, 3, o no sé cuántas vamos, pero pues yo lo tenía planeado para menos días. Pero bueno, el chiste es que pues vamos avanzando, vayan viendo los videos y vayan pues viendo la teoría. ¿Está bien? Bueno, entonces luego nos vemos, que estén bien y hasta pronto.